La pregunta inicial sería, ¿por qué nos desbordan determinadas situaciones en consejería? Por ejemplo, todos los que han estado aconsejando gente en años de servicio en las iglesias, en sus respectivos países, en sus respectivos lugares, ¿verdad? Y de pronto viene una persona a consejería todos los meses y con el mismo problema. Y al mes siguiente el mismo problema. Y al mes siguiente el mismo problema. Dígame la verdad, usted al tercer mes ya lo recibe, ya no lo recibe con un cafecito o con una tacita de té, ¿verdad? Lo recibe con una cara como diciendo, ufa, otra vez. ¿Qué parte no entendiste? ¿Qué fue lo que no hiciste? ¿Pasan esos pensamientos por su cabeza o no pasan? Y cuando pasan 6 meses y la persona sigue viniendo en la misma condición, se aparecen otros pensamientos en la mente nuestra. ¿Estaremos aconsejando mal? ¿Habremos visto mal? ¿Habremos entendido mal? ¿La persona estará en pecado? Y ahí ya le echamos la culpa a la persona. ¿En qué estará esa persona? Porque está igual o peor. Y yo le aconsejo y le aconsejo y le aconsejo. Nunca le pasó y lo aconseja una vez y lo aconseja 2 veces y lo aconseja 10 veces y lo aconseja 6 meses y lo aconseja un año. ¿Y qué pasa si pasan años y la persona sigue viniendo igual? ¿Cuántas cosas pasan por su cabeza? Voy a ir un paso más adelante. ¿Cuántas cosas pasan por su corazón y por sus emociones? ¿Usted queda gozoso cuando ve a esa persona venir todos los meses con el mismo problema sin solucionarlo? ¿O se entristece? ¿Ven cómo juegan nuestras emociones en la consejería? Por eso es importante conocer por qué reaccionamos así. Y hay situaciones que nos van a afectar más que otras. Hay situaciones que le van a afectar más que otras en la consejería. Hay situaciones en las cuales usted va a venir y va a recibir una persona y le va con determinado problema. Vamos a poner el problema más común que hay hoy en todo el mundo, ¿no? Son los problemas de familia, ¿sí? Sea problemas por separación o conflictos en el matrimonio o con los hijos. Y de pronto, vamos a suponer que de la iglesia de la hermana Noelia se va una familia enojada para la iglesia de la hermana Aureli. Se cruza el mapa y se va para Venezuela, a la iglesia del pastor Ali allá, y le va con los problemas que tenía acá en la iglesia de la hermana Noelia. Y va allá y le va a contar todo el problema. Y de pronto el pastor lo recibe así, ¿verdad? Con una cara seria, así tipo militar, ¿verdad? Como escuché una venezolana decir el otro día, se aceita al pastor para que le envíe el problema y la escucha, ¿verdad? Sin embargo, esa persona aconsejada que va por el consejo dice, pero qué mal me atendió el pastor. Sin embargo, la otra pastora me escuchaba, me atendía distinto. No logré resultados, pero me escuchaba distinto. Este pastor se queda así, o más serio, o más milico, un término más militar, póngale, o como que no le importa. Dígame que no le ha pasado. ¿Cómo cambia la actitud de la persona cuando sale de un lugar a otro y va buscando consejo en el mismo problema? Y allá me atendieron así o allá me dijeron asá. Y acá me permiten, pero usted no me permite. ¿Por qué usted no me permite lo que allá me permitían? Necesitamos entender que tenemos que conocer mucho de nosotros mismos para enfrentar la consejería y poder enfrentar una consejería con eficacia. Porque podemos cometer errores muy complicados, ¿sí? Por ejemplo, eh, las personas vienen a la consejería, ¿sí? Vienen a la consejería y vienen cargando con un sinnúmero de problemas. Pero el problema que más les aflige es un dolor que tienen en la espalda o en el hombro, y mayoritariamente en la espalda o en la cabeza, y recurrente, y recurrente, y recurrente, y recurrente. Y hay una realidad. La salud física está ligada a la salud mental o a la salud psicológica o, como nosotros le hablamos en la jerga cristiana, a la vida espiritual, a la vida espiritual.
no hay salud física sin salud espiritual. ¿Qué opina de esa frase? No hay salud física sin salud espiritual. O sea, si mi buena relación con Dios está saludable, el resto de mi cuerpo, eso significa cómo yo enfrento las situaciones de enfermedad, de puntuales del momento, que puede ser una gripe, un accidente, una tendinitis, una caída, no sé, se fue a levantarse de la mañana y si tiene más de 40 años le vino aquel tirón, ¿vio? ¿Y cómo usted enfrenta ese día con ese tirón? Si usted tiene una buena relación con Dios, si usted está en paz con Dios, usted sabe que ese día, con tirón, con dolor o sin dolor, usted lo va a enfrentar en paz. Y va a terminar el día, o tal vez un día más, y va a estar sano. ¿Y cuántos han llegado totalmente enfermos y le han sido perdonados los pecados y la sanidad ha sido instantánea luego del perdón de pecados? Si nosotros tenemos una buena salud mental o espiritual, vamos a gozar de una buena salud física. Van ligadas una de la otra. Amén del deterioro de la vida, ¿verdad? El deterioro de la vida que es inevitable, inevitable. Después de determinada edad, ¿verdad? El cuerpo siente el desgaste y consecuentemente vamos a tener algunas reacciones, ¿sí? ¿Están de acuerdo con esto? Si, pueden escribir en el chat y yo los leo si están de acuerdo con esa frase, que nuestra salud física está ligada a nuestra salud mental o espiritual. Pueden escribirlo, ¿sí? Ahora, eh, cuando hablamos de salud mental, necesariamente estamos hablando de temas que están vinculados a la psicología. Y como somos pastores o somos ministros o obreros de iglesias, nuestra psicología tiene que ser pastoral. O sea, nuestra disciplina de ministración debe estar integrada a la fe, y no cualquier fe, a la fe cristiana, con conocimientos prácticos, ¿verdad? De la fe cristiana, como todos los tenemos, que sabemos aconsejar con la palabra del Señor. Pero además de la palabra del Señor, Dios ha dotado de conocimientos de salud mental, que van más allá del conocimiento de la Escritura y que han sido demostrados como unas herramientas muy prácticas para ayudar en la consejería cristiana, como una herramienta más. No podemos prescindir de la palabra de Dios, no debemos prescindir de la Escritura, no debemos prescindir del Espíritu Santo, sino por el contrario, necesitamos la dirección del Espíritu Santo, la dirección de la Escritura, y aprovechamos herramientas como la psicología. Algunos me pueden decir, pero la psicología no tiene nada de bíblico, y el leer tampoco. Usted aprendió a leer por una disciplina. Usted para la fe no necesita leer. Sin embargo, lee, utiliza una herramienta social para poder aplicar o direccionar su fe, leyendo la escritura. Y tuvo que aprender a leer con reglas de escritura, tuvo que aprender a leer con reglas de gramática, tuvo que aprender en su vida con reglas de ortografía, ¿verdad? Para poder así desenvolverse en su vida, en su vida. Entonces utilizó una herramienta externa, ¿verdad? Utilizó una herramienta externa para poder llevar adelante la práctica de su fe, ¿sí? Entonces, el objetivo de la psicología pastoral como disciplina es ayudar a las personas a crecer en su relación con Dios, pero también a crecer consigo mismas, a crecer consigo mismas. Y no solo consigo mismas, sino también en sus relaciones interpersonales, con los demás. Eso significa con el prójimo que tiene fuera de su casa como con el que vive con él bajo el mismo techo, con su esposo, con sus hijos, con su suegro, con su suegra, con sus padres, con sus abuelos, con sus familiares directos e indirectos. Pero también el objetivo de la psicología pastoral es ayudar a enfrentar a las personas, a cada individuo, a enfrentar los desafíos y las crisis de la vida. Porque tenemos, sí, como cristianos y como hijos de Dios, tenemos al Espíritu de Dios y tenemos a la palabra de Dios, pero las decisiones que tenemos que tomar son en la vida.
Usted no va a leer un salmo para subir al colectivo, para subir al ómnibus. No va a leer un salmo para prender la estufa, o para prender la cocina, o para reparar algo en su casa. Usted va a leer los manuales correspondientes para hacer la tarea. Y si no lo hace, no va a poder hacer la tarea. Si usted tiene que construir una casa, no va a buscar en la Biblia cómo construir una casa. Va a buscar en quien sabe construir una casa. Lo mismo para cualquier otra disciplina. Entonces, en la psicología pastoral, por tener herramientas de la psicología secular, lo que se aplican son herramientas que van a ayudar al consejero, en este caso, a orientarlo a que pase por esos desafíos, por esas crisis de la manera más saludable. Por varias razones. No todos, no todos los hombres y mujeres que son cristianos realmente están convertidos. Y esto es una realidad. Hay mucha gente que va a la iglesia durante muchos años y no tiene esa relación con el Espíritu Santo que lo lleva a otro nivel, ¿sí? Hay un punto en la relación con el Espíritu Santo que te lleva a enfrentar cualquier situación y aún así lo hace dependiendo de otros. Esa es la misma herramienta de la psicología. Nos ayuda a buscar al otro, ¿sí? Entonces, la psicología pastoral se aplica tanto a la persona misma como a las personas que nos rodean. Y en este caso de la iglesia, especialmente al vínculo entre los hermanos, al vínculo en la comunidad de fe, ¿sí? Uno de los libros que recomendamos para poder estudiar o profundizar en estos temas, por ejemplo, es Psicología Pastoral para todos los cristianos, escrito por el pastor y psicólogo Jorge León, o si no, El pastor como consejero de Hoff. Ese también es muy bueno. La mayoría de los pastores tenemos El pastor como consejero y algún otro. Son libros muy buenos que tratan sobre la consejería pastoral. Vamos a ver algunos conceptos que son muy básicos para la consejería pastoral. Les voy a compartir aquí, a ver si encuentro acá. Compartir la pantalla. Muy bien. Vamos a ver algunos conceptos básicos, ¿sí? Algunos conceptos básicos para la consejería pastoral. A ver qué. Ahí está. Hay gente que está ingresando a la sala en este momento, que se conectaba después de 21:30. Muy bien, avanzamos. Este es fundamental. Este es un concepto muy, pero muy importante en la vida de todo consejero. Usted como consejero, como consejera, no puede olvidarse de esto. Para enseñar, no alcanza con saber la asignatura. Cuando hablamos de enseñar, hablamos del consejo, porque el que aconseja está enseñando. Está enseñando a la persona a salir adelante en muchas cosas. Entonces, el aprendizaje más importante que el consejero tiene que asimilar es aprender a aprender. Aprender a aprender. ¿Entienden esto? Es muy fuerte. Aprender a aprender. Esto es muy fuerte. Y no todos lo entienden. No todos entienden que cuando yo estoy aconsejando, le estoy enseñando, le estoy transmitiendo un conocimiento, le estoy transmitiendo una sabiduría a la persona para poder salir adelante en una situación que tal vez ni siquiera yo como consejero aún he podido solucionar. ¿Se acuerdan que hace unos minutos atrás hablamos de esas personas que vienen a la consejería durante meses o muchos meses, incluso años, y siempre está con la misma situación y no sale adelante? Tal vez el problema mayor es que el que enseña no ha aprendido. El que enseña no ha aprendido. Por eso, para aprender, para enseñar, hay que aprender a aprender. Y a los creyentes, a los evangélicos, les cuesta aprender. Porque creemos que lo tenemos todo y lo sabemos todo. Porque tenemos el Espíritu Santo. Amén de eso. Gloria a Dios por eso.
pero no es la solución a todas las cosas. En la vida natural tenemos cosas de la vida natural para solucionar. Lo que más nos cuesta, lo que más nos cuesta es aprender. Al creyente le cuesta aprender por muchas razones, por muchas razones. O bien porque venimos de un molde, a veces ese molde es doctrinal, a veces teológico, a veces es organizacional, a veces es un tema de la organización a la cual pertenecemos, y todo lo que se sale de ahí no lo aceptamos. Ese no aceptar es una respuesta psicológica, es una respuesta automática, se llama programación, programación, ¿sí? Entonces necesitamos aprender a aprender. ¿Para qué necesitamos aprender a aprender? Bueno, necesitamos aprender a enseñar a pensar, a pensar. Eso implica en nosotros un cambio de conducta. Y ese cambio de conducta viene como resultado de una práctica, no es una cuestión automática, no pasa de un día para la noche. Una vez que yo reconozco que necesito aprender a aprender, ¿sí? Entonces yo empiezo a aprender a pensar. Y ese aprender a pensar es en el día a día, a hacerme las preguntas, a la investigación, al descubrimiento, a hacer como los de Berea, más noble que los nobles, porque investigaban y porque escudriñaban para ver si estas cosas eran así. ¿Me están entendiendo? Entonces, la investigación, la pregunta, el cuestionar, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Cómo lo estamos aprendiendo? Eso nos ayuda a nosotros a tener una conciencia de lo que hemos aprendido, de lo que estamos enseñando y de cómo hemos aprendido. Nos ayuda a concientizarnos, como lo hablamos al principio y lo hablaremos a lo largo de todos los talleres. Vamos a aprender a conocernos. La consejería empieza por mí, empieza por nosotros, porque nosotros vamos a darle al individuo, lo vamos a dotar de las herramientas necesarias para que pueda aprender. ¿Qué tiene que aprender esa persona? A salir adelante en las situaciones por las cuales vino a mi consejería o vino a su consejería. Entonces yo tengo que darle la herramienta, y si yo no la tengo, ¿cómo se la puedo dar? ¿Entienden? Porque muchos tocan de oído, y no es lo mismo decir de oídas te había oído, a decir ahora mis ojos te ven. No es lo mismo aconsejar por afuera una situación que aconsejar desde adentro la situación. Yo aprendí porque yo me identifiqué, lo siento en mí. Y Jesús lo dijo de esta manera: llorar con los que lloran, reír con los que ríen, sufrir con los que sufren. Eso es aprender a aprender. ¿Me entienden? Me despojo de lo que a mí me parece, de lo que tengo, de lo que creo tener, y me pongo a recibir lo del otro. Entonces, de esa manera, nosotros aprendemos a recibir a los demás y recibir lo que los demás tienen para nosotros. Entonces ahí se nos queman todos los libros, como dice un pastor amigo mío, se nos queman todos los libros y empezamos a decir, oh, mirá, todo lo que puedo aprender de fulano, todo lo que puedo recibir de mengano, todo lo que puedo recibir de aquel a quien yo, desde mi estructura, pensé que no tenía nada para dar. De esa manera nosotros nos convertimos en verdaderos discípulos, porque empezamos a recibir la verdadera enseñanza. Y edificar, como dice la Escritura, edificar unos a otros, tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con los Titos y con los Timoteos, los cuales Dios espera que nosotros lleguemos a ser esos Titos y esos Timoteos. ¿Sí? Ahora, viene la gran crisis, ¿no? La gran situación a la cual todos los consejeros nos vamos a enfrentar, o todos ustedes se van a enfrentar en la consejería. Mientras usted más conozca, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras usted más sabe, usted más va a sufrir. Eclesiastés 1:18 dice: quien añade ciencia, añade dolor. Quien añade ciencia, añade dolor. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque nos enfrenta a nosotros mismos. Cuanto yo más sé, más descubro de mí.
Y yo tengo que estar dispuesto a aprender, a aprender a aprender. Tengo que estar dispuesto a saber que yo necesito aprender, que yo necesito cambiar, que yo necesito menguar, que yo necesito lo que esa persona me viene a pedir. Yo también lo necesito. Y a veces hablamos en tercera persona cuando deberíamos estar nosotros sentados del otro lado. Entonces, eso es fundamental en el momento de la consejería. Saber que en el momento que yo me dispongo a aprender, estoy dispuesto a sufrir. Porque la gente que va a venir cargada de sufrimiento. Y yo tengo que llorar con ella. ¿Por qué? Porque tengo la tarea de enseñar o de instruir, ¿verdad? O de instruir, ¿verdad? Cómo aprender. Porque esa persona a la que yo estoy instruyendo va a ser ese Tito y ese Timoteo el día de mañana. Porque va a tener asumido en su propia humanidad, en su propia mentalidad, en su propio espíritu, va a tener asumido la crisis por la que pasó y cómo se lo ayudó a salir de esa crisis. Aprendió a aprender. ¿Se entiende esto? Y eso nos lleva al siguiente punto. El aprendizaje es un riesgo. Es un riesgo. Y ese riesgo es el valor. Es el valor. Es lo que nos da el poder. Porque si no nos animamos, como los apóstoles fueron enviados de dos en dos, no sabían a lo que iban, pero tomaron el riesgo. Y mientras avanzaban, el valor aumentaba. Aprender, el aprendizaje, nos lleva a nosotros a adquirir algo. Y una vez que usted toma posesión de ese conocimiento, de esa herramienta, es suyo. El tema es que una vez que sea suyo, no se lo puede quedar porque no es para usted, es para dárselo a otro, es para impartirlo, es para ministrar al otro. Si usted lo tiene para no ministrarlo, usted está cargando con algo que no le sirve para nada. Ahora, cuando usted lo tiene, cuando usted se da cuenta, eso a usted lo hace más sabio. Y cuanto más sabio, más va a llorar, más va a sufrir, más va a sufrir. Eclesiastés 1:18. Quien añade ciencia, añade dolor. Entonces, insistimos, nuestra principal tarea es enseñar a aprender. Nuestros aconsejados tienen que aprender o deben aprender, y eso nos incluye a nosotros mismos, aprender a salir adelante, aprender a avanzar. No es solamente transmitir el conocimiento, no, no es solo decirle, tenés que hacer esto como hacían los católicos, léete un Ave María, un Padre Nuestro y cantate un Gloria. No, 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 no. Les proporcionamos el conocimiento, le damos la dirección, le damos el texto bíblico, oramos por él, todo lo que ustedes quieran. Pero tenemos que ayudar a la persona a comprender. Y no solamente a comprender para poder identificar la situación y las salidas que le queremos enseñar, sino que realmente lo comprendan. Lo comprendan. Y para lograr eso, tenemos que sacar lo viejo y poner lo nuevo. Tenemos que sacar al viejo hombre, tenemos que sacar la vieja carga, tenemos que sacar incluso el pecado para poder poner lo nuevo. Y eso incluye al consejero. El consejero necesita sacar sus viejos conceptos y permitir lo nuevo. Jesús lo dijo, Mateo 9:17, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. O sea, nuestra tarea debe ser integral, no es solamente ponerle a la persona el consejo, tenemos que restaurar a esa persona, tenemos que renovar a esa persona, y eso lleva tiempo, lleva sacrificio, lleva mis lágrimas y va a llevar las suyas. Y lleva mis lágrimas como consejero. Yo voy a llorar. Yo como consejero voy a sufrir. Ese dolor tiene que ser mi dolor para yo poder estar a su altura. Jesús, Dios a través de Cristo mostró su compasión y su misericordia a la humanidad. Se hizo carne siendo Dios. Se puso a la altura del hombre. ¿Y nosotros no somos capaces de hacer eso como discípulos de Cristo? Tenemos que ponernos arriba y decir, no, 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 yo soy el gran hombre o la gran mujer de Dios. Bueno, porque eres el gran hombre y la gran mujer de Dios, hay que bajar al barro y hay que bajar a la altura de la situación.
Romanos 12:22 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento no es lo espiritual. La persona viene durante años a consejería y sigue igual. O durante meses a consejería y sigue igual. ¿Por qué? Porque no se ha renovado el entendimiento. Se le dio todo lo espiritual, pero no se le dio nada del entendimiento. Nos hemos olvidado, o muchos se han olvidado, de que nosotros somos integrales, no somos fraccionados, no somos todo espíritu, somos de carne y hueso, porque si no, simplemente coma oraciones, viva de ayunos. Y usted sabe que ni Jesús lo hizo. Jesús tenía un cuerpo natural y ese cuerpo natural necesitaba dormir y no tenía donde recostar su cabeza. Tenía hambre y tenía sed. Tomaba vino y comía pan. También comía peces. También iba a las fiestas. Tenía una vida social. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra naturaleza humana necesita esa vida social. Somos seres sociales. Somos personas sociales. No podemos vivir aislados. Infelizmente, muchos, para decir yo tengo una palabra de sabiduría, una palabra superior, vivo aislado por eso. Y es un gran error. Porque el vivir aislado no te conecta con la necesidad del que está en la calle, no nos conecta con el necesitado. Jesús iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Estaba con el príncipe, estaba con el soldado, pero también estaba con el pescador, estaba con el pecador, estaba con el leproso, estaba con la mujer adúltera, estaba con todos los pecadores habidos y por haber, estaba con los publicanos, estaba con todo tipo de gentiles. Jesús no se quedó en el templo. Los que se quedaban en el templo eran los fariseos. Infelizmente, nos podemos volver fariseos y no darnos cuenta. Creernos sabios en nuestra propia opinión, cuando la mayor sabiduría estaba en Cristo, que fue justamente estar con las necesidades de las personas. Las personas venían y le contaban a Jesús su situación y Jesús le daba una respuesta y tenía ese intercambio de palabras con la persona, la escuchaba. Y eso es psicología. Escuchar a la otra persona, la necesidad para ponerse en el lugar del otro. Ustedes van a leer que Jesús decía, se compadecía de ellos. Compadecerse es una respuesta emocional, no una respuesta espiritual. Usted tiene una respuesta espiritual para todo, pero ¿y las respuestas emocionales? ¿Qué las hacemos? Un día yo me acuerdo cuando era niño, bueno, cuando era niño, cuando era joven, más bien niño era, había una película, capaz que ustedes se acuerdan, de Palito Ortega y, no me acuerdo si Luis Sandrini, pero ya, yo era niño, eso ya era viejo, ¿no? Eran en blanco y negro, bueno, yo las veía en blanco y negro porque teníamos televisión de pobre en aquella época, y resulta que había uno que Palito Ortega hacía de cura, creo, o Carlitos Balá hacía de cura, eran argentinos ellos, y un día Sandrini le dice al cura, le dice, yo siempre quise saber qué dice un cura cuando se da un martillazo en el dedo. Y justo se da un martillazo en el dedo y se tapa la boca el cura. ¿Entiende? O sea, podemos ser muy espirituales, pero tenemos respuestas emocionales que no las controlamos. Y de eso se trata esto. Y de eso se tratan estos talleres. Y cuando terminemos estos talleres, de aquí a unas 4 semanas más, 5 semanas más, cuando lleguemos allí, usted va a descubrir tantas cosas de usted y va a ir descubriendo tantas cosas de usted que lo van a ayudar a poder aplicar una consejería estratégica eficaz, identificándose con el otro de una forma que no lo ha hecho hasta ahora. O tal vez sí, tal vez sí, tal vez ya lo está haciendo. Y gloria a Dios si lo está haciendo porque no todos ignoran estas cosas. ¿Sí? Vamos a continuar. Entonces, necesitamos tener claro de que debemos renovar nuestro entendimiento. Somos personas de carne y hueso y si nos pinchan nos duele, si hace frío tenemos frío, ¿verdad? Y si tenemos calor queremos una playa o un buen helado.
Algo fundamental cuando usted va a ejercer el ministerio de la consejería. El taller que estamos dando nosotros, y lo vamos a profundizar esto, el concepto de mapa y de territorio. No podemos confundir un mapa con un territorio. El territorio es todo lo que se encuentra afuera de usted, todo lo que usted no tiene control. El mapa, el mapa es lo que a usted le parece en su mente. Es todo lo que usted piensa que hemos hecho en ese territorio y el significado que le damos. Cuando usted traslada este concepto a la gente, el territorio es la gente que viene con todos sus problemas y el mapa es todo lo que a usted le parece que esa persona tiene, que no es lo mismo. Usted no va a saber realmente lo que pasa allí, en ese territorio, hasta que no empiece a caminar por ese mapa, por ese mapa. Objetivos fundamentales de todos estos talleres que vamos a tener, ¿sí? Reconocer y entender que la psicología es una herramienta auxiliar y usted como consejero va a aprender a utilizarla sin descuidar la enseñanza bíblica, como lo dije al principio, de la mano del Espíritu Santo. Le va a ayudar a usted a identificar muchas de las causas que son eh, impulsoras de la conducta suya, principalmente, para después comprender la de los otros. Hay una gran frase y es algo que tiene una gran cuota de realidad, no en todos los casos, ¿sí? Pero vamos a ver personas con actitudes que no nos gustan y que vamos a despreciar. Aunque usted no lo diga, la desprecia. Se está despreciando a usted mismo, porque se está viendo a usted mismo. Eso se llama la ley del espejo. Usted ve en el otro lo que usted está negándose de usted mismo o lo que usted no acepta de usted mismo o con lo que usted está luchando. Conducta nuestra y la conducta de otros. Como está el punto número 3 allí, ¿verdad? Estos talleres y la psicología pastoral son los mapas, ¿verdad? Y no los territorios. Aprenderemos a diferenciar uno del otro. Aprenderemos a diferenciar. Y siempre con un pie en la palabra de Dios. Nuestra base es la escritura. Sabemos que tenemos un mundo espiritual de maldad que nos rodea, sabemos que hay un mundo espiritual de maldad en el que está incidiendo en la mente, en la conducta y en las actitudes de la gente. Eso lo sabemos, lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Pero debemos evitar el decir que esto es el todo. Debemos evitar involucrarnos directamente con ese concepto. Porque no todo lo que está pasando en la vida de una persona es por el diablo. No todo es por una cuestión de la mente y no todo es porque Dios así lo ha querido. ¿Sí? Les puedo dar un ejemplo. Les puedo dar un ejemplo. El ciego de nacimiento, al cual Jesús sanó. ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Vieron? ¿Quién pecó, este o sus padres? El hombre estuvo toda la vida ciego, nació ciego. Traslade esa ceguera espiritual a la vida de una persona que durante años viene cargando con un problema del cual no puede salir. ¿Está respondiendo esa persona a una atadura familiar, a una maldición familiar o generacional? ¿O qué pasó ahí? La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? No pecó él y no pecaron sus padres. Acá se tiene que ver la gloria de Dios. Entonces no podemos dar por sentado de que lo que le está pasando a la persona es lo que a usted le parece por una respuesta espiritual. No es siempre la culpa del diablo. No es siempre porque Dios quiere que la persona esté así. Si Dios le pone a esa persona ahí adelante suyo, es porque Dios quiere que usted la ministre. Ni Dios ni el diablo. Usted. ¿Qué está haciendo usted? Yo lo digo mucho en mis predicaciones. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Entienden esta diferencia, verdad? Si Dios nos pone a esa persona allí es porque nos vamos a ministrar en esa persona.
nos vamos a ministrar en esa persona. ¿Dios nos está preparando para el que viene o Dios nos preparó con nuestras crisis y situaciones para esa persona? Y tal vez esa sea la primera o la última que ministremos. Entonces debe ser bien ministrada. Nuestra tarea es muy delicada, es muy importante. No es simplemente hablar, no es simplemente reprender un demonio, no es simplemente darle un salmo para que lo lea en la mañana o en la noche, como hacen algunos. ¿Se entiende esta diferencia, verdad? Como decimos los teólogos, la palabra de Dios o la enseñanza bíblica es la ciencia mayor y todas las demás ciencias o los demás conocimientos están superditados o son siervas del conocimiento de la Escritura y no puede ser al revés. ¿Sí? ¿Por qué? La gente que nos rodea, la gente a la que vamos a ministrar, la gente que viene a la consejería, tiene muchos conceptos y muchos pareceres. Y ese parecer no tiene por qué ser. No podemos decir ni afirmar esto es por Dios o por el diablo o porque pecó este o porque pecó el otro. Hay realidades muy distintas, hay situaciones muy distintas y las cosas suceden sin importar lo que usted piense, sin importar lo que usted piense. Una cosa es el mapa, como le dije, y otra es el territorio. Como ponemos allí la información, la Tierra, nosotros la sentimos quieta, pero está girando permanentemente a 1.600 kilómetros por hora, según la ciencia. Nosotros podemos ver o decir que la Tierra es plana, pero según la ciencia y los que saben, la Tierra es redonda. Y todo esto es subjetivo. El Sol parece que gira alrededor de la Tierra, pero nosotros sabemos que el Sol no gira alrededor de la Tierra. Sin embargo, antes se creía que la Tierra era plana. Antes se creía que la Tierra no se movía. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, el error no es una verdad por el hecho de que todo el mundo crea que es una verdad. Porque con Job capítulo 26, versículo 7, Isaías capítulo 40, versículo 22, nosotros tenemos un texto que borra los demás argumentos. La tierra cuelga de la nada. O sea que está colgando de la nada. Y hay otros textos. Entonces no podemos categorizar una situación y decir que esta es la verdad o esta es la forma o la única forma de solucionar esto o de ministrar tal situación porque es algo que se ha hecho durante generaciones. No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser verdad porque los demás digan que es verdad. Yo tengo que descubrir esa verdad. Tiene que ser una verdad para mí. Yo tengo que saber cómo ministrar a esa persona y para eso necesito estar en la persona. Estar en la persona. ¿Y qué pasa con las personas? Miren, según los datos mundiales, aproximadamente 400 millones de personas, 450 millones de personas, ¿verdad? Sufren de problemas mentales, neurológicos o de conducta. Y estos problemas aumentaron después de la pandemia. Más de 800.000 personas se suicidan todos los años. La gran mayoría son jóvenes, muchos niños, ¿sí? Y ancianos. A nivel mundial, el desajuste mental va en aumento, y hoy está incluido en lo que se llama emergencia sociosanitaria mundial. Vuelve mi pregunta anterior, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué vamos a hacer con esas millones de personas que tienen problemas mentales, neurológicos y de conducta? Porque no todo es demonio, no todo es espiritual. La gente que no tiene para poner un plato en la mesa, la gente que sufre abusos permanentes, ¿con qué salmo le vamos a ir para solucionarle el problema? ¿Qué consejo le vamos a dar para solucionarles la vida? Enseñábamos el lunes pasado en la clase de Biblia, en la última que dimos en bachillerato, acerca de los caníbales que se comían a los misioneros, los caníbales que se comían al que leía la Biblia en su aldea, en África y acá en frente a las Filipinas. ¿Qué les decimos a esos cristianos? A las familias de esos cristianos, sigan leyendo la Biblia.
¿Me entienden lo que les digo? Hay muchas cosas más afuera de lo espiritual, hay muchas cosas en lo natural, en lo social, en lo psicológico, en la vida de las personas, y nosotros necesitamos descubrirlos y descubrir cómo abordarlos, descubrir cómo llegar hasta ellos, descubrir cómo llegar hasta ellos. Porque si tuviéramos la bolita de cristal, como se dice, ya lo tendríamos todo solucionado. Y el problema es que, como lo puse allí en la placa, la gente que tenemos a nuestro alrededor no sabe lo que les está pasando. No encuentran una respuesta. Son conscientes de que algo está mal. Son conscientes de que algo les impide salir adelante en su vida, alcanzar sus objetivos, relacionarse con las personas. Hay gente que no puede hablar ni con su esposa. Hay gente que no abraza a sus hijos. Hay padres creyentes que no juegan con sus hijos. ¿Y qué les decimos? ¿Está endemoniado el hombre? ¿Está malorado? Hay que ungirlo con aceite de motor. ¿Qué le hacemos al hombre ese? ¿Qué le hacemos a un padre que no abraza a su hijo? Y está 20 años dentro de la iglesia. ¿Le echamos fuera a los demonios? No. Hay que ver qué le pasa. ¿Qué le está pasando? Hay algo en su interior que no está bien, pero hay que descubrir, hay que llegar. Y no siempre es fácil llegar. Hay muchas estrategias que podemos usar. Incluso teniendo todas las estrategias y teniendo toda la unción de Dios, no lo vamos a lograr. Porque con todo eso, Judas fue a la horca. Y muchos otros. Y muchos otros. Uno de los grandes consejeros de la historia. ¿Se acordarán ustedes de Aitofel? Uno de los mejores consejeros que hubo en la corte del rey. Daba palabra de parte de Dios al rey David. Y lo quería matar. Y le hacía todo para engañarlo. ¿Le vamos a decir al pobre Aitofel que era un endemoniado? No. Aitofel no estaba endemoniado. Aitofel nunca perdonó a David por la muerte de Urías. ¿Ven? Y era un consejero real. Era un hombre de Dios. Pero había cosas en su interior que no habían sido sanadas. Y las cuestiones que afectan nuestro interior afectan todas nuestras conductas. Toda nuestra conducta es afectada por las cuestiones que no han sido sanadas en nuestro interior. La falta de toma de decisiones, la inoperancia en la vida, son actitudes, son heridas que están adentro nuestro, que no han sido tratadas, que ni siquiera han sido habladas, por el mismo temor de hablar. Mucha gente le cuesta hablar, mucha gente no quiere hablar. Y no hablan porque vienen arrastrando de esas y otras, que iremos descubriendo con el tiempo, iremos descubriendo en este taller de esas y otras. Y a medida que avancemos, las vamos a ir tratando. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos nuestros en, en este taller, en estos talleres, es que aprendan a identificar, es que aprendan a verlo en ustedes mismos y comiencen a dar los pasos, porque no todo es espiritual. Hay cosas que son de nuestra mente, de nuestra psicología natural. Entonces, nosotros, como hijos de Dios y como consejeros, podemos hacer algo, podemos ser consejeros útiles, útiles. Y esto está en la Escritura, Lucas 4, 18 y 19. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Sanar a los quebrantados de corazón, hermanos. Eso es una administración. Cuando la persona es sanada en su interior, cuando la persona confiesa, cuando la persona es tratada, se sana. Y recién ahí comienza la liberación, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Años y años y años de consejería con los mismos problemas, la misma gente, o las mismas familias, o los hijos de los hijos de los hijos cargando con las mismas situaciones. Todos nosotros, todos nosotros necesitamos tener plasmado, si nosotros somos imitadores de Cristo, como Pablo enseña, ser imitadores de mí como yo de Cristo, necesitamos ir a sanar a los quebrantados de corazón
pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Y eso no siempre tiene que ver con el diablo. Obviamente usted va a reprender al diablo, debe reprender al diablo, atar toda potestad, como Dios le haya enseñado en su organización, en su iglesia, su pastor, como usted lo entienda mejor, porque para eso cada uno tiene su ministerio, su pastor y su enseñanza. Toda la parte espiritual, hágala, pero hay mucho que no tiene que ver con lo espiritual. Hay mucho. Y acá viene la gran pregunta, ¿qué diferencia entonces hay entre un psicólogo y un consejero pastoral? ¿Mm? Lo que hace que esta tarea que nosotros hacemos sea realmente pastoral es que lo hacemos de acuerdo a la tradición judío-cristiana. O sea, lo hacemos de acuerdo a la enseñanza del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo tenemos mucho consejo de sabiduría para la vida diaria. Y en el Nuevo Testamento tenemos todo el poder de Cristo que Cristo dejó para la iglesia, incluido el Espíritu Santo. La potestad que el Espíritu Santo le dio a cada uno de ustedes. Entonces, nosotros debemos entender que toda nuestra consejería siempre va a estar fundamentada en la comunidad de fe. Y eso la hace pastoral. Y eso hace que usted, cuando está ministrando consejería, esté ministrando un trabajo pastoral, esté haciendo una tarea pastoral dentro de la iglesia del Señor, porque es parte de la iglesia de Dios. Y por el hecho de que está formada toda la consejería por conceptos bíblicos, teológicos, ¿verdad? Y cristianos. Bíblicos porque abarca toda la Biblia, usted utiliza consejos del Antiguo y Nuevo Testamento en diferentes tipos de situaciones para aplicarlo, teológicos porque van más allá de la escritura, vaya en el ejemplo de la historia, por ejemplo, y de las comunidades cristianas, y cristianos porque usa el consejo de Cristo, ¿verdad? Por supuesto, ni que hablar. Pero todo lo que nosotros apliquemos en este aspecto a veces no va a alcanzar. A veces hay que ir a la parte profesional. A veces aplicamos todo lo espiritual y no alcanzó. A veces no alcanzó. Y a veces no alcanzó por mucho tiempo. Ahí es cuando nosotros debemos entender y decir, bueno, tal vez yo necesite algo más que esto y necesite una ayuda extra. Una ayuda extra. Y eso es reconocer que yo necesito del otro. Y al reconocer que yo necesito del otro, implica que yo de pronto tengo que levantar el teléfono y llamar a un pastor amigo que sea psicólogo, o que en su iglesia tenga un psicólogo cristiano, un especialista en salud mental, porque he probado todo, he orado, he ayunado, me he caminado hasta el Monte de los Olivos y he vuelto. He hecho todos los rituales que he aprendido, he hecho todo lo que he aprendido en mi organización, lo que está en el librito lo hice todo, pero no logro solucionarle la situación a esa persona. Sé que esa persona ha hecho todo lo posible, pero no lo ha logrado. Y me consta, y hay personas que usted conoce, como yo he conocido, que ha hecho un gran esfuerzo por cambiar y no ha logrado. Y no ha logrado. ¿Qué es lo que falta? Falta reconocer que a veces necesitamos de alguien más. Acá entra el profesional. Usted se toma una aspirina en su casa, un paracetamol, un ibuprofeno, un geniol, como le quiera llamar en su país. Pero a veces cuando no alcanza, usted tiene que ir al médico. Y ahí el médico le va a hacer una serie de análisis. Y esa serie de análisis le van a descubrir que usted de pronto tiene la quinta enfermedad o la sexta enfermedad del dedo gordo. Póngale, por ponerle un título. Y no le alcanzó la oración, no le alcanzó el ayuno, no le alcanzó nada. Pero al médico le alcanzó una sola pastillita por día. Y usted en 4 o 5 días se sanó. ¿Vio? ¿Falló Dios? No. Dios le dio la herramienta. Usted tomó la decisión de usarla. En este caso fue el médico. Y eso aplica a todas las áreas de la salud. La salud mental es muy delicada y es una gran realidad. Es una gran realidad y la necesitamos. Necesitamos entender que Dios nos puso un cerebro y, y necesitamos descansarlo y necesitamos atenderlo. Si no falla el cerebro, falla todo el organismo. Usted, si tiene muerte cerebral, por más buen cuerpo que usted tenga y buena juventud que tenga, usted no sirve más que para estar ocupando un lugar en una cama. Cuando usted está mal de acá, cuando usted está agotado de acá, todo el resto del cuerpo falla. Todo el resto del cuerpo falla. Eso es así, ¿eh? No importa cuánto oremos o ayunemos. Necesitamos entender de que somos creados
de esa manera. Y Dios proveyó las herramientas para todo esto, para todo esto. Yo espero que este taller les ayude a comprender esto y empezar a aplicar algunas de las técnicas y algunas de las cosas, como les voy comentando algunos versículos y algunas estrategias que ya deberían tal vez haber anotado, ¿sí? Tenemos muchas más, en todas las áreas que vamos a tocar. Vamos a tocar toda la parte de consejería esta semana, hoy, ¿verdad? Y la semana que viene. Vamos a entrar en todo lo que tiene que ver con la familia, las parejas, la formación de las parejas, las etapas de la vida, ¿sí? Las conductas, las manías, los abusos, cómo identificar los abusos, cómo identificar la persona que está abusada, violentada, por más que usted la vea muy bien, hay gente que ya viene mal, las adicciones, vamos a reconocer las personas que son adictas, simplemente por cómo es su cara, para que usted se dé una idea. Para que usted se dé una idea, cómo son las personas que vienen de hogares de adictos químicos, simplemente por cómo es su cara. Con mirarlo, sin ni siquiera hacer un estudio, solamente con mirarlo. Todo eso lo vamos a aprender. Y también vamos a aprender cómo poner en práctica toda la consejería a partir de nosotros mismos. A partir de nosotros mismos. Van a tener ejercicios que van a tener que aplicar para poder descubrir en ustedes mismos todas esas cosas que les está impidiendo conectar con la persona para poder aconsejarlo. Conectar. Porque a veces miramos la persona que vamos a aconsejar y minimizamos o agrandamos la situación, cuando las cosas no son tan así. Nos quedamos sin tiempo, los talleres van a ser así de cortos, van a ser 2 cortes de 40 minutos. Vamos a reiniciar para saludar, los que quieran conectarse para saludar, y charlamos un poquito fuera de la grabación y terminamos, ¿sí?